una manera especializada y en otras áreas simplemente pues como un hueso, ¿no? Como soporte, como, no es que no sirva, pero sino que en algunas áreas son de mayor especialización que otras. El día de hoy vamos a ver cómo esa diferenciación se da a nivel de la cabeza, ¿no? A nivel del cráneo, donde vamos a ver pues que la bóveda craneal básicamente tiene una osificación diferente a la osificación de la base de cráneo. Ambos son el cráneo. Empecemos, o sea, el cráneo se divide pues tanto en bóveda como en base craneal. Bóveda es la caja, base es lo que sostiene, por decirlo así. La bóveda craneal jóvenes está compuesto pues por el hueso frontal, el hueso occipital, los parietales, el temporal, y eso es lo que básicamente pues conforma esta bóveda. Como su mismo nombre dice, es una bóveda, es un cuarto, por decirlo así, ¿no? Estos huesos están unidos entre sí a través de un tejido conectivo que se llama sutura. Mientras que la base viene a ser lo que sostiene es el piso, por ejemplo, de un cuarto, ¿me entienden? Si nosotros vemos las características que tienen, al menos morfológicamente, estas dos maneras de diferenciarlo, estas dos maneras de clasificarlo, lo que es el cráneo, vamos a ver pues que en la bóveda simplemente es un hueso como una pared, mientras que la base de cráneo, muchachos, vamos a ver que tiene un montón de elevaciones, un montón de depresiones, un montón de agujeros, y básicamente pues está distribuido por unas zonas que aparentemente es como si hubiese sido tallado pues con madera, ¿entienden? Entonces, esta base de cráneo es altamente especializada y como tal requiere una osificación diferente. La base del cráneo, muchachos, decíamos que está compuesto por tres zonas, una base craneal anterior, una media y una posterior. ¿Por qué las diferenciamos así? Porque su crecimiento también dependerá de qué estructuras está albergando, ¿entienden? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, lo que voy diciendo es que mucho depende de lo que alberga para mucho depende de la función que está realizando para tener la forma que tiene. En clase pasada también veíamos que existe dos tipos de osificación, ¿cierto? Una osificación endocondral y una osificación de tipo intramembranosa. Cuando hablamos de una osificación endocondral, decimos, ¿no? O sea, en el primordio o cuando fuimos embriones en algún momento y estábamos en proceso de desarrollo, en proceso de crecimiento más que desarrollo, entonces podíamos darnos cuenta de que las estructuras que requieren una alta especialización y requieren sobre todo o están sometidos a una presión, tienen una osificación de tipo endocondral. O sea, es primero un tejido conectivo unisilvestre, luego este tejido conectivo se transforma en cartílago y ese cartílago al final se transforma en hueso. Y una osificación de tipo intramembranosa, ¿cuál es? Una osificación de tipo intramembranosa es el tejido conectivo y al final es hueso de frente. O sea, no hay un intermedio, no hay un interín. ¿Entienden? Cuando hablamos de una osificación endocondral, muchachos, al inicio, reitero, es un tejido conectivo común y corriente, cuando fuimos en algún momento de embriones, ¿entienden? Luego, estas van a empezar a diferenciarse en un tejido cartilaginoso, o sea, ese tejido mesenquimatoso, ese tejido simple, por decirlo así, que en algún momento fuimos diferenciándonos de células, etcétera, 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 de acuerdo a la región donde estábamos en el proceso de formación embrionaria. Doctores, eso es un tejido totipotencial o pluripotencial, o sea, tiene el poder de transformarse, ¿entiende? Y en ese poder de transformarse se transformó en cartílago. ¿Y eso por qué lo hizo?
Bueno, muchachos, eso está en su código genético, pero eso se da en zonas de alta especialización o donde va a haber una zona de presión. Entonces, esas células mesenquimatosas se transformaron en condroblastos. Esos condroblastos se transformaron en condrocitos y eso fue un molde cartilaginoso. Pero toda la vida se quedaron como cartílago, no. Esas también en algún momento, bajo un código genético, y esto quiero que quede claro, bajo un código genético, a su vez, más que todo por una determinada presión, una determinada función de esa zona, esas celulitas comienzan a hipertrofiarse. Vean ustedes, acá está, esto sería pues la parte donde es aún cartílago y abajo comienzan a hipertrofiarse en su base más profunda, por decirlo así, comienzan a hipertrofiarse y esta sustancia que es matriz de tipo cartilaginosa comienza a osificarse, comienzan a haber estípulas de hueso y estas al hipertrofiarse degeneran y este pericondrio, o sea, el pericondrio viene a ser un tejido que reviste el cartílago. Este pericondrio se transforma en periósteo y ese periósteo comienza a enviar al estroma de donde se está produciendo esa transformación o cambio, si ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que comienza a introducir? Osteoblastos. La clase pasada decíamos, ¿dónde están los osteoblastos? Están en el periósteo. ¿Se entiende? Periósteo, endostio. Entonces, de este pericondrio, que en algún momento recubría el cartílago, se transforma en periósteo. Y este periósteo inmediatamente ya comienza su función de formar osteoblastos. ¿Y esos osteoblastos qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función de los osteoblastos? Los osteoblastos es sintetizar la matriz osteoide, ¿cierto? Gran cantidad de fibras de colágeno también, ¿entienden? Entonces, estas simplemente ya se transforman en un hueso común y corriente. ¿Es posible, doctor, determinar la diferencia de un hueso que ha sido formado por una vía endocondral y aquel otro por una vía intramembranosa? No, es imposible. Simplemente eso sucede en una etapa embrionaria. Les decía, jóvenes, que estas tiene pues en su código genético de que, bueno, va a ser ese tipo de osificación, ¿cierto? Pero se ha comprobado en dónde sucede eso. O sea, no es que, bueno, se me dio la gana y en el fémur también hago eso. No. Se ha podido comprobar que esto, el código genético, está en zonas donde va a haber una alta especialización. En zonas donde va a haber una alta especialización es, por ejemplo, la base de cráneo. ¿Por qué? Porque alberga pues al sistema nervioso central, ¿cierto? Al cerebro. Entonces ustedes, en algún momento pues hemos estudiado el cerebro, hemos tenido en nuestras manos un cerebro humano, ¿cierto? Y esta pues tiene gran cantidad de lóbulos, tiene una cantidad de elevaciones, de presiones, que estas son calcadas en negativo, por decirlo así, a nivel de la base de cráneo. Pero no es que estas se formaron así porque sí, no, dependieron del sistema nervioso central para hacer estas elevaciones, estas depresiones, estos agujeros. Y voy adelantando, ¿dónde crece menos dentro de estos tres lóbulos? Lóbulo anterior, lóbulo medio y lóbulo posterior. Siempre crece algo menos en el tercio medio, porque ahí está la médula espinal. ¿Y cómo viene a ser una osificación de tipo intramembranosa? La osificación de tipo intramembranosa, doctores, es de esta manera. Las células mesenquimatosas que están durante la vida embrionaria se transforman de frente a osteoblastos. En el otro no. En el otro, ¿cómo era? En condroblastos, ¿cierto? No. Esta de frente en osteoblastos. ¿Y ese osteoblasto cuál es su función? Bueno, ese osteoblasto, todos sabemos que los osteoblastos tienen la función de formar la matriz osteoide, ¿cierto? Y esa matriz osteoide simplemente le toca calcificarse y es un hueso común y corriente. Ahora, un momento.
Ahora, les decía que ese tejido mesenquimatoso se queda aislado en pequeñas zonas, y esas zonas son las denominadas suturas. O sea, ese tejido mesenquimatoso que tiene como por función generar hueso, se queda en zonas aisladas. Esas zonas aisladas se llaman suturas, ¿no? ¿Y cuál es la función de esa sutura? Generar más hueso. O sea, porque si no, bueno, ya se quedó de ese tamaño y punto. No, va a generar hueso, ¿no? ¿Dónde tenemos la osificación de tipo intramembranosa, doctores? En la bóveda de cráneo, porque no es una zona altamente especializada. Simplemente ahí su función es proteger a ese centro. Vamos a ver que la bóveda de cráneo comienza, decíamos, su osificación, su formación intramembranosa de este hueso. Hay una condensación del tejido mesenquimatoso para formar ese periósteo. Las suturas de este tejido mesenquimatoso en proliferación permanecen entre los huesos, ya les decía, ¿para qué? Para formar nuevos huesos. Mientras que la base de cráneo, ¿a qué edad es donde se forma? Aproximadamente al segundo o al tercer mes. Ese pequeño mesenquimatoso de la base de cráneo se convierte en cartílago, depende, es un primorio cartílago, o lo que nosotros veíamos en embriología, ¿no? El condrocráneo, se llamaba condrocráneo, ¿entiendes? Reitero, ese tiene básicamente su código genético: crecer, crecer. También habrá centros de osificación, así como hay suturas también desde la base de cráneo. No es que no las haya, que también forma hueso, pero existen esos primordios, esos centros de osificación endocondral. Sí. A ver, vamos a adelantar. El maxilar inferior, por ejemplo, a nivel condilar, tiene también esa osificación de tipo endocondral, ¿se entiende? Entonces, y eso está pues presente hasta aproximadamente la adolescencia y un poco más, ¿se entiende? Entonces, en la base de cráneo, doctor, ¿hay aún centros de osificación que vaya a tener una osificación de tipo endocondral? Sí. A esos rezagos, a esos centros de osificación se llama sincondrosis. A eso se llama sincondrosis. Y hay varias sincondrosis que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Eso es una manera. ¿Siguen formando hueso? Sí, siguen formando hueso hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Bien, vamos a ver el crecimiento después del nacimiento. ¿Cómo es? Todos nosotros nos hemos dado cuenta, pues, bueno, ya lo consideramos normal, pero si hacemos un análisis de qué características tiene nuestro cráneo cuando recién hemos nacido, vamos a ver, pues, que hemos sido cabezones. Sí, hemos sido cabezonados, ¿no? Aproximadamente el tamaño de nuestro cráneo al momento de nacer es entre el 60 y 65% del tamaño del adulto. A los 2 años, vean ustedes, ya es las 3/4 partes del tamaño definitivo. A los 5 años se ha alcanzado el 90%. Ojo, ya les decía, el crecimiento nunca puede ir separado de maduración, ¿me entienden? O sea, en otras palabras, doctor, ¿quién es el tejido que más rápidamente madura, el que más rápidamente crece en nuestro organismo? Es este tejido el que va a llevar la delantera en el crecimiento y la maduración. Reitero, por eso que somos desproporcionados cuando niños hemos sido más cabezones, ¿cierto? Doctores, ¿por qué creen que, por ejemplo, las propagandas acerca de crecimiento, acerca de suplementos alimentarios o estimulantes de crecimiento, entre otros, dicen, no, este tiene el FGM, este tiene no sé cuánto, qué sé yo? ¿Por qué? Porque saben que, no es que ellos saben, es sabido, doctores, que el crecimiento de este sistema nervioso central supera al resto de tejidos. Cuando ya terminé de crecer, así le des 1.000.000 de microgramos o lo que tú quieras, no sé cómo se medirán eso, pero ya es simplemente, por decirlo así, por las puras, o sea, porque ya terminó de crecer básicamente. ¿Aló? Sí, sí.
Por eso, pues, les decía que esas propagandas y todo eso apuntan a que le demos más elementos que favorezcan el desarrollo del sistema nervioso central. Doctores, ¿saben por excelencia quién es el que favorece a esto? Son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, bro. ¿Y dónde se encuentran los ácidos grasos? Porque en el pescado. Ahí se encuentran los ácidos grasos. Frutos secos. Ahí se encuentran los ácidos grasos. ¿Entienden? Es por eso que es indispensable la alimentación antes, sobre todo, de los 5 años. Porque reitero, si usted le da después, pasada esa edad, lo que fuese, porque estás en crecimiento, te ayudará, sí, pero para el crecimiento corpóreo, no para el crecimiento del cerebro, o no específicamente del cerebro, no para el crecimiento y desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Doctores, es lamentable alguna vez, bueno, es momento de comentárselo. Yo hice un trabajo de investigación para tener el grado de doctor acerca de la asociación que existe entre desnutrición crónica y, bueno, crecimiento de los maxilares, ¿no? Pero bueno, dentro de ello, doctores, lo que veía, lo que tenía que leer, obviamente, es sorprendente, muchachos. O sea, el hecho de no alimentarse bien antes de los 5 años, el hecho de la anemia, que por cierto, esa batalla la estamos perdiendo. ¿Saben cuánto del país tiene anemia? O sea, en niños, el 30%. Es sorprendente, muchachos. Es sorprendente. Y muchas veces la anemia va ligado pues a una desnutrición crónica. Esa desnutrición crónica lo que hace pues, es desfavorecer, no desarrollar el sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver con el sistema nervioso central? Uno, pues te quedarás chato. Bueno, ya eso ya es la mierda. Chato serás. O chata serás. Pero por otro lado, doctores, al no desarrollar, estás condenando al futuro de tu país. O sea, en otras palabras, doctores, duele fuerte, ¿no? Estamos diciendo que nuestra generación, o la generación en la que estamos formando, va a ser menos dotada intelectualmente que el resto que es normalmente nutrido. Así de simple. Tan es así, muchachos, que por ejemplo, el Banco Mundial o las entidades que financian, las entidades que ven el desarrollo de un país, lo primero que ven cuando ven, cuando van a hacerse una desarrollo, una educación, lo primero, no es que lo primero, una de las cosas que piden también es, por ejemplo, los indicadores de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Así de simple. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos están diciendo, vas a seguir siendo un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, o ya no. Son muchos indicadores. Dentro de ellos también es eso. No estoy diciendo que es el único. Así de simple, así de cruel que suene. Sí, así es. Y esa batalla la estamos perdiendo. Por ejemplo, con la anemia, eso no ha funcionado. Escuchaba al ministro de Inclusión Social y de Desarrollo decir que sí, la estamos perdiendo hace unos 2 o 3 días. Tienen que enfocarse, los gestores tienen que enfocar de manera diferente. No solamente pues programa Puche, no sé cuántos miércoles existen en el programa, tantos programas que no funcionan. Hay que decirlo, eso es así. No estoy en contra ni a favor, no me interesa. O sea, jóvenes, esto no es cuestión, yo no sé hablar de política, ¿entienden? Pero quien fuese que ha estado, y esto venimos arrastrando de hace mucho. No es este gobierno, no el de Castillo, no el que le antecedió, no, ya venimos arrastrando de mucho tiempo. Entonces, ¿sí por qué? Porque son programas que te dicen, no, ya simplemente hay que darles en las escuelas. No. Y ese ministro, pues lo escuché y me interesó, me pegué un rato ahí en lo que hablaba. Es cambiar la política. ¿En qué sentido? Seguir dándole eso, dándole eso. No es eso, sino hacer un seguimiento de cómo está. O sea, ya te digo en el colegio, a ver cómo vas en casa, un seguimiento, a ver cómo vas, en el centro es el qué sé yo, es hacer un seguimiento. Entonces, eso es lo que está fallando. No sé si me entendieron esa parte. Jóvenes, ¿escuchan?
Sí, sí, doctor. Bien, y ahí está como hemos ido. Vean ustedes el feto de 2 meses y vean el niño de aproximadamente en el nacimiento de los 2 años. Hemos y cabezones, y reitero, ¿por qué hemos y cabezones? Porque primero está formándose ese tejido, está madurando también más ese tejido. Y no somos como si fuese un globo que está siendo soplado y estamos creciendo en las mismas dimensiones por todo lado. No, no es así. Crecemos de manera diferenciada. Acá tenemos una curva, acá tenemos un esquema, un diagrama muy ilustrativo de cuáles son los tejidos que crecen primero y cuáles son los tejidos que crecen luego. Esta es la curva de escape, esta es la denominada curva de escape. Vean ustedes, hablábamos del tejido neural. Vean cómo este es en años y esta es la proporción y este es el 100% de lo que nosotros vamos a tener a los 20 años. Vean, el tejido neural cómo crece aceleradamente hasta los 5 años, prácticamente el 85-90%. Ven solamente que tiene un crecimiento residual. Por eso es el que acá está enfocado pues, los esfuerzos de todos nosotros, si tenemos hijos o lo que fuese, a esto hay que hablar, a esto hay que hablar. ¿Entienden? ¿Cuál es el otro tejido que crece así desproporcionalmente, aceleradamente e incluso más del 100%? Es el tejido linfático. El tejido linfático, doctores, es el tejido que se encarga de nuestra protección, de nuestra defensa. Es así. ¿Y por qué crece desproporcionalmente a esta edad, doctora, en la pubertad? Porque el manganzón que nosotros vamos a hacer finalmente creció de un momento a otro en ese tercer pico de crecimiento. Creció desproporcionalmente. Entonces, el otro tejido como que se descontrola y dice, no, yo siempre tengo que estar más a la alerta de este tejido. Entonces, pronto crece más. Pero luego al final el crecimiento terminó y este cesa. Y este, no es que cesa, sino incluso se disminuye en el crecimiento que tuvo y se queda pues en el 100%. El tejido general. ¿El tejido general cuál es? El tejido general son huesos, músculos y células. Esto tiene más o menos pues, una curva, un pico de crecimiento acelerado, sobre todo en la etapa de la pubertad y adolescencia, ¿no? Dentro de ellos están también nuestros maxilares. Sobre todo, eso es lo que nosotros vamos a ver un montón. No es momento aún de tocar eso. Lo vamos a ver, sí, más adelante, cuando estemos ¿ok? Ese es el tejido general. El tejido genital, doctor. El tejido genital son nuestras gónadas. Pues. Hemos sido moncesazos, pues hasta que no sabíamos que tenemos un acicalado, ¿cierto? No era simplemente un gusto, qué sé yo. Pero ya la vimos diferente, o lo vimos diferente, ¿cuándo? Ahí se nos despertó todo, ¿cierto? Eso es normal. Eso es así. El crecimiento y desarrollo es diferencial, no es todo. ¿Ok? Crecimiento de bóveda craneal. Doctores, su función principal de esta bóveda es proteger pues al cerebro. Estas cortezas óseas son delgadas y están separadas por un tejido conectivo, lácteo, que son las suturas. Y obviamente cuando ya se terminaron de desarrollar todos los huesos. Pero nosotros sabemos que en el momento del nacimiento, doctores, encontramos pues prácticamente una membrana que separa pues el tegumento, nuestros cabellos o el tegumento de la piel con el cerebro. Todos nosotros hemos visto latir a nuestros hijitos, ¿no? O bueno, aquellos que lo tenemos, hemos visto latir en la zona anterior, ¿no? La fontanela anterior. Y el médico que te dice, ni la toques, sí, porque debajo es el cerebro, ¿entiendes? Y eso simplemente se va formando hueso y queda una sutura. Es más, doctor, hubo una sutura frontal, que eso se cierra. Y acá encontramos a la fontanela anterior. Bien. ¿Esos espacios para qué sirven? Hay una fontanela anterior, posterior, los laterales. Y el 10º mes de vida se convierten en suturas. ¿Esas suturas qué cosas son? Es rezago del tejido conectivo, totipotencial, pluripotencial, cuya función es básicamente formar un nuevo hueso, pero tiene pues otras funciones. Ojo, esto sí es importante que escuchen. Toda sutura, no solamente la de cráneo, aprovechemos esto, toda sutura es
necesaria para que forme nuevo hueso de tensión. ¿Qué es tensión? Traccionar, jalar. ¿Qué es presión? Empujar, aplastarte, por decirlo así, ¿ok? Todas las estructuras que tenemos nosotros reaccionan formando nuevo hueso gracias a la tensión. Entonces, ¿a quién le jala el cráneo? Pensarlo fácilmente. Doctores, yo no lo captaba, muchachos, hasta que me puse a leer el Mataburro, el crecimiento y desarrollo, que es el libro de Don Alengo. Doctores, Don Alengo dice bien claro, ¿no? Doctor, ¿quién te jala para que esto crezca? Esto te jala, doctores, y es una interconexión grande, ¿eh? El cerebro se expande, crece, empuja ¿a quién? A la dura madre, pia madre, aranoide. Y esa pia madre, dura madre, aranoide, ¿con quién se comunica? Con el tegumento. Entonces, ese tegumento forma, crece, al crecer jala, tracciona a los huesos, al hueso que está pues, al hueso que está revistiendo. Se lo jala y eso hace que haya una tensión. Esa tensión hace que se forme nuevo hueso. ¿Por qué creen que nuestra cara crece abajo y adelante? ¿Por qué creen? Eso crece porque nuestros tegmentos, nuestra piel, está creciendo abajo y adelante. ¿Qué les decía en la clase pasada? Pero que ustedes, todo se nos cae a cierta edad. ¿Por qué? Porque crece abajo y adelante, abajo y adelante. Esa es la dirección de crecimiento de los faciales, abajo y adelante. Bien. Dentro de ellas encontramos pues la metópica, encontramos la coronal, la metópica, la decía que se cierra rápidamente, la coronal, la sagital y la lamboidea y occipital. Esas son las estructuras que tenemos. ¿Cuáles son las funciones? Les decía, básicamente es crecer, pero sí, bien pues de huesos, absorbe fuerzas y un desplazamiento relativo de los huesos. Jóvenes, ¿por qué existe pues una fontanela? ¿Por qué existe un espacio grande ahí? Porque estos huesos se superponen a través del canal del parto. Sí, eso es así. Pero ya, doctor, cuando estamos viejoletos como nosotros, bueno, como yo no tanto, ¿no? Pero como ustedes, por ejemplo, la mayor parte de ustedes más chibolos, es lo que sucede. Doctores, cuando hacemos un cabezazo, una pelota, ustedes creen, si fuese es como si fuese una sandía, se cae y se destroza todo, ¿cierto? ¿No? Obviamente por una presión mayor, homologándolo pues con el cráneo, ¿entienden? Pero, ¿qué es lo que sucede pues cuando hacemos un cabezazo, nos golpeamos parte de la cabeza? Si fuese pues un golpe seco, doctores, pues se resquebrajaría, pues así como les digo, pues como una sandía que se cae al piso. No, pero estas no. Estas, en cierta manera, obviamente, en cierta manera, absorben las fuerzas gracias a estas suturas. Hay un desplazamiento relativo de los huesos. El crecimiento ahora es genético y epigenético. O sea, genético, en mi código genético, por ser humano, yo crezco. Y epigenético es... ¿ok? La bóveda del cráneo se relaciona con el crecimiento del cerebro. Les decía, ¿no? El cerebro crece, empuja a pia madre, dura madre y aracnoides. Y esas al tejido, ¿no? Hay una proliferación y aspiración del tejido conectivo sutural, adaptable a la tensión, y eso genera aposición de los huesos de manera. Entonces les decía hace un momento, el cerebro crece, empuja, qué sé yo, y ahí. Ahora, a medida que va creciendo este cerebro, el cráneo, se hace como más plano, obviamente, fácilmente. Eso es en forma general de la bóveda, ¿no? El periósteo y el endosteo hacen que haya una aposición y una reabsorción. Una reabsorción interna y una aposición externa, ¿no? De esa manera va creciendo nuestra bóveda de cráneo. Y esto pues les decía, ¿no? Cuanto más crece, se van aplanando, entre comillas, nuestros huesos. ¿Por qué crece ahora en el sentido transversal? Obviamente la coronal, ¿no? La coronal, la lamboidea, ahí está la coronal, la lamboidea
la sagital, la parietoesfenoidal y la parietotemporal. Parietotemporal, la lamboidea y la parietoesfenoidal, ¿no? Todas esas hacen que crezca en sentido transversal nuestra bóveda de cráneo. Ahora, en longitud o antero-posterior, ¿por qué crece? Uno es por la base de cráneo. Si la base de cráneo crece, el otro se adapta nada más. Y otro es por la sutura coronal. Eso es más fácil de entender esta sutura coronal, porque haría crecimiento acá y acá. ¿Okay? Ahora, en altura también es fácil de entender dos suturas o una sutura que se encuentre pues paralelo, pues, por decirlo así, al piso, ¿no? Las parietales, las occipitales, las temporales y las esfenoides, ¿ok? Todas estas hacen crecer en sentido vertical a la bóveda del cráneo. Ahora, hay una apreciación muy especial a nivel del seno frontal. Nuestra bóveda de cráneo, les decía, o nuestro cráneo en forma general, crece alrededor de los 5, 6 años y luego hay un crecimiento residual. Sí lo hay. Pero hay una parte de nuestra bóveda craneal que es el seno frontal. El seno frontal viene a ser esto, el seno frontal, ¿cierto? Donde también llega el aire, qué sé yo, ¿no? Entonces, este seno frontal, doctores, hace que crezca nuestra frente, por decirlo así, en el sentido antero-posterior o en el sentido sagital hacia adelante, ¿no? Cuando la expansión del lóbulo frontal cesa, les decía, 6 o 7 años, producto del crecimiento normal del cerebro, se detiene el crecimiento de la lámina interna, pero ¿quién le sigue haciendo crecer? Para que aumente también la cavidad neumática de es el seno frontal. Bien, por eso se dice, sin embargo, la externa sigue migrando en dirección anterior. Esto separa cada vez más las dos láminas y el resultado es un seno frontal en expansión. Base de cráneo. Y hemos visto pues crecimiento de la bóveda de cráneo. Ahora base de cráneo. Aquí existe un crecimiento diferencial. Sí, también en la bóveda. Sí, pero acá es mucho más especializado. Aquí existe básicamente zonas de reabsorción que aposición. A ver, ¿qué es una reabsorción? ¿Qué es una aposición? Imagínense, doctores, imagínense una tabla que nosotros tenemos y es plana, pues, ¿no? Es plana, ¿no? Y nosotros comenzamos a hacer un tallado en esa madera, ¿no? Para que haya estas depresiones o queden estas elevaciones. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el artesano? ¿Qué es lo que va a hacer el ebanista, el carpintero, qué sé yo? Agarra su cincel y empezará a tallar, ¿cierto? Tal cual es el crecimiento también de la base. Básicamente, entonces, es por una reabsorción de su superficie. Esto no quiere decir que no haya aposición, también lo hay, pero más que todo es una reabsorción. Y si hay una reabsorción, se quedará hueco, pues, entonces por el lado opuesto, ¿qué es lo que habría? Una aposición de... ¿Quién también favorece el crecimiento? Las suturas, porque también hay suturas, hay varios huesos acá, es cierto, ¿no? Sí, de temporales, esfenoides, temporal, sí, hay varios huesos acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la opinión de esos huesos también existe un crecimiento, sí lo hay. Y les decía que existe la sincondrosis. La sincondrosis, ya la vamos a ver en un momento. ¿Qué puede ser una sincondrosis? Una sincondrosis era un rezago de un tejido de tipo cartilaginoso que hacía un crecimiento endocondral para la formación de... Les decía que también existen zonas de aposición, sí, pero más que la aposición, sí, ya entienden eso. Por ejemplo, la exposición petrosa, la apófisis tendinoidal, la derivación estenoidal y el borde óseo
les decía, dentro de estos tres lóbulos, ¿cuál es el que crece menos? La zona ventral. ¿Y por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de nervios que están saliendo para nervios craneales, las arterias, que es la ¿no? Bien. Este rezago de una osificación de tipo mitocondrial, doctores, decíamos que se llama psicodrosis. ¿Hay varias psicodrosis? Sí, sí las hay. Una de las principales es la esfeno-occipital. Estenoides con el hueso occipital, esfenoides. ¿Ok? Esta, la de acá, es la sincondrosis esfeno-occipital. Se dice que se mantiene como tal hasta los 20 años. Sin embargo, su crecimiento cesa alrededor de los 12 años. Luego se mantiene como tejido aún condral, pero ya no crece. Sí, hasta los 12 años hizo que crezca. Luego se detiene. ¿Ok? Encontramos la otra, la esfeno-etmoidal. La esfeno-etmoidal, que dice pues que se puede mantener como tal hasta los 25 años, pero su crecimiento cesa a los 5 años. Encontramos la interesfenoidal, que se cierra al nacimiento, y la intraoccipital, que es a los 3 años. ¿Cuál es la más importante de todas? Esta, la esfeno-occipital. Son como si fuese pues dos láminas unidas entre sí. A ver, vean ustedes. Esto es este de acá en azul, más intenso, azul continuo. Esa es la sincondrosis esfeno-occipital. Ahí está. Como ustedes saben, pues, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Siempre quiero cambiar de ejemplo, pero no puedo, no encuentro otra similitud. Ustedes en algún momento pues han visto, pues aunque por dibujos animados, que dos personas que se quieren disparar entre ellas en un duelo están pegadas espalda con espalda, ¿cierto? ¿No? Espalda con espalda. Y avanzan 10 pasos, voltean y ¡pum, pum, pum, pum! Exactamente. Lo mismo. Imagínense un tirador que se vaya para acá y el otro tirador que se vaya para acá. Y en su trayectoria forma uno. Así es. En su trayectoria forma eso. ¿Ok? Listo. Y donde partieron, aún se mantiene esta sincondrosis. ¿Cuándo se cierra esta sincondrosis? Alrededor de los 12 años. ¿Cuándo se osifica completamente? Alrededor de los 20 años. ¿Ok? ¿Me entendieron eso, muchachos? Sí, doctor. Sincondrosis esfeno-occipital, ya decíamos, su cartílago, la base de crecimiento, es autónomo, muchachos. O sea, tiene un código genético, en su código genético está crecer, así de simple. En su código genético está crece. Aún así, se han hecho experimentos donde básicamente pues el cerebro es un vegetal, por decirlo así. Se ha visto que sigue creciendo. O sea, no hay necesidad que lo estimule, aunque debe de haber cierto estímulo mínimo, por cierto, para su crecimiento. ¿Ok? Cualquiera sea la capacidad de la base craneal para el crecimiento continuo, también se requieren factores extrínsecos, sí, pero es mínimo. En la actualidad se desconoce cuáles son exactamente esos factores y en qué gran intervienen, ya que la base del cráneo puede desarrollarse en magnitud mayor o menor, a pesar de que no que le falte, ¿no? De que el cerebro pues esté más fuerte. Ahora, ¿recuerdan ustedes que veíamos la semana pasada que era un crecimiento primario, que era un desplazamiento? ¿Qué cosa era un desplazamiento primario y qué cosa era un desplazamiento secundario? Doctores, si ustedes van analizando hasta lo que vamos viendo de esta clase, hay muchos términos que estoy hablando de la clase pasada. Entonces, y esto mismo voy a seguir hablando al menos durante todo lo que es crecimiento y desarrollo de la educación.
¿Qué quiere decir, joven? Si en caso usted está pasando piola y no está asistiendo, simplemente no esté atendiendo las clases, bajo así es, y el examen ahí lo tiene. ¿Ok? Próxima clase de una repasada a lo que estábamos haciendo antes de desplazamiento. Bien, le decíamos qué cosa era desplazamiento primario y qué cosa era desplazamiento secundario. Pero lo repetimos así rápido. Desplazamiento secundario es porque crezco yo mismo, por mí mismo, y por lo tanto al crecer estoy yendo hacia más abajo y adelante, como hacia el centro, en el caso de profesional. ¿Qué es un desplazamiento secundario? Desplazamiento secundario, como yo estoy pegado a otro hueso, ese hueso que también está creciendo me está empujando. Entonces, a eso se llama desplazamiento secundario. Y finalmente, el conjunto ese desplazamiento secundario hace lo que es el modelado, la forma de cada uno. ¿Cierto? Eso lo veíamos en la clase pasada. Entonces, la expansión de la fosa craneal media tiene un efecto de desplazamiento secundario sobre el piso anterior del cráneo y el complejo nasomaxilar y la mano. ¿Qué quiere decir? Obviamente, si crece el tercio medio, aunque crece mínimamente, pero crece, doctores, o al menos en comparación con el anterior y posterior, crece menos, ese crecimiento genera también un desplazamiento secundario. Sí, ¿a nivel de qué zona? A nivel de la zona nasomaxilar y a nivel de la mandíbula. ¿La mandíbula por qué, doctor? Bueno, porque está pues por la función. Sí, pero aparte también por otra cosa. Por la articulación temporomandibular. Por ambos hace que haya entonces un desplazamiento secundario que finalmente hace que haya, repito, el tamaño, la forma final del rostro, de la cara, etc. ¿Ok? ¿Están entendiendo, verdad? Bueno, ojalá que sí, bueno, yo simplemente veré en el examen. El crecimiento en sentido horizontal de la fosa craneal media afecta de manera distinta, sí, sobre todo a nivel de la articulación temporomandibular. La fosa anterior y media crece pues como dos globos que se separan, sí, separándose y creando tensión a nivel visual, produciendo crecimiento. Les decía, muchachos, la base del cráneo, por ejemplo, porque crece, sí, básicamente por una resorción y una remodelación directa. Por un lado hay básicamente resorción y por abajo, por decirlo así, hacia el piso existe una aposición. Pero también encontramos las suturas. ¿Recuerdan ustedes? Sí, porque en suturas hay huesos, hay estenoides, hay el occipital, hay una cantidad de huesos que realmente tienen suturas y las suturas también crecen por sí mismas. En sentido antero-posterior, ahora, ¿por qué crece? Es lógico pensar, hace un momento, por la ubicación de esa psicondrosis esfeno-occipital, que hace que crezca en sentido antero-posterior, y también la sutura esfeno-etmoidal. Del mismo modo, la fronto-etmoidal. Las suturas alrededor del esfenoides y occipital producen un crecimiento horizontal, pero también pues es lógico pensarlo. Si el occipital está en la zona media y lo que está al costado hace que haya un crecimiento lateral en sentido horizontal. El crecimiento periostal y endostal produce una modificación de tamaño y la morfología de la base. Como conclusiones, ¿a qué podemos llegar? La base y la bóveda crecen por una posición y una refunción, dando lugar a un modelado y un remodelado, y el desplazamiento a través de las estructuras. El crecimiento de la bóveda básicamente ofrece que es una oscilación de tipo inflamatosa relacionada a la tensión, mientras que la base del cráneo está relacionada a la presión y esto es una oscilación de tipo diendo-contrario. La bóveda craneal aumenta en tamaño debido a una expansión del cerebro. Repito, este estimula ¿a quién? Tejido blando, tejido blando, tejido blando, ¿cierto? Este estimula a las vía madre, dura madre, aracnoides y al tegumento, y esto hace pues que haya un crecimiento, lo cual evidencia también la teoría de la matriz funcional. La semana pasada veíamos también que existen distintas posiciones acerca o mecanismos de crecimiento de la matriz funcional, de la matriz funcional. También hablamos de la estructural, de la
de la, ay, de la propuesta pues por Scott, ¿no? Es la teoría cartilaginosa y por último la de Petrovic, ¿no? Entonces son varias teorías de crecimiento. ¿La base del cráneo influye en el desarrollo del complejo neurosomático? Sí, por un desplazamiento secundario, ¿entiendes? El principal centro de crecimiento de la base del cráneo es la sincondrosis occipital, sí, y el cierre es aproximadamente los 20 años. Cierre, el final, hueso, que ese ya no existe ni un rezago, sí, pero ¿hasta cuándo formó hueso? Aproximadamente a los 12 años. La base del cráneo no depende totalmente del crecimiento del cerebro y puede poseer algunos factores genéticos intrínsecos, decíamos que en la actualidad no se sabe, ¿no? ¿Listo, muchachos? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ojalá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Disculpe la molestia. El día de hoy en la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer, doctor? Amigo, pregúnteme en la clase, papá lindo. ¿Por qué no preguntas en la clase? Bueno, lo que vamos a hacer hoy día en la parte práctica es el zócalo. El zócalo y vamos a utilizar los resultados. Aunque no haremos mucho, jóvenes, voy a tratar de retrasarme, no retrasarme, tratar de nivelar, mejor dicho, con los que faltan. ¿Sabes por qué? Porque el miércoles no ha habido clases. Y eso pues ha sido una discusión en la universidad, creo que una capacitación. Entonces, no hubo clase. Por eso puse yo a todos a mi voluntad, que todavía no debí darle eso, pero bueno, una capacitación, pero entonces voy a retrasarme también con los de miércoles. Prácticamente hoy día me voy a nivelar, no sabemos un zócalo primario, el día de hoy para la siguiente semana, así es para la parte. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Y ahora, pregúntenme la clase, pues. Por favor, lean nada más. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos. A las 12 nos vemos, ¿sabes? Ok, doctor. Hasta luego, doctor.
¿Ya se acabó? ¿Qué dijo? ¿Llamó lista? No.